Te damos la bienvenida a esta imagen sagrada de Nuestra Señora del Cisne, patrona de Ecuador. Un aplauso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, escuchemos.
Con la fuerza de aquel alimento, caminó hasta el monte del Señor. El profeta Elías huye desesperado porque su misión profética no tiene éxito, pero Dios le sale al encuentro con pan y agua, alimento que le devuelve las fuerzas. Como Elías, caminemos a la montaña de Dios. Escuchemos la palabra. Primera lectura, lectura del libro de los Reyes. En aquellos tiempos caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres». Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: «Levántate y come». Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: «Levántate y come, porque aún te queda un largo camino». Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el monte del Horeb, el monte de Dios. Es palabra de Dios. Salmo responsorial. Al salmo respondemos todos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendiciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y lo libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y lo protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno sea el Señor. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. La lectura nos exhorta a vivir como hermanos en la comunidad, siguiendo el camino del amor. El Espíritu Santo, nuestro sello y guía, nos inspira las alabanzas. Seamos fieles al Espíritu. Él es el dulce huésped de nuestras almas. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios nos ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros,
como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Ale, aleluya, ale, 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 aleluya, oh, ale, 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 aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: No murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí delante hay bastante espacio entre los bancos para sentarse si lo desean los que están parados. Regresemos a la primera lectura del libro de los Reyes. Ahí hemos observado a Elías, que está desesperado, cansado y ya no puede más. Él mismo se tira debajo de una sombra allá y le dice a Dios: Señor, ya no puedo más, quita mi vida, no tengo más fuerzas para seguir luchando. Es que la reina Jezabel juró a matar a Elías, porque Elías mató a 300 profetas falsos de Jezabel. Y eso enfureció la reina. Así que tomó la venganza y dijo: no, yo no voy a perdonar eso hasta que agarre y mate a Elías. Para nosotros Jezabel es
la imagen de Satanás, que juró a destruirnos, a meternos en el infierno, a tomar venganza de nosotros, como Jezabel lo hizo con Elías. Y ese juramento de Satanás, esa venganza de Satanás, en mil y una manera nos alcanza con tentaciones, con trampas, con redes, con problemas, con desesperaciones, con tristezas. Igual que Elías, a veces uno llega al punto a decir, ya no puedo más, ya no puedo más. Señor, quita mi vida, si quieres, quita mi vida, sería mejor, tal vez sería mejor. Entonces, Elías se acuesta en esa sombra, se acuesta en la sombra y se acuesta también en ese deseo de morir. Podemos decir que se sumerge en la muerte, se sumerge en esa muerte, dispuesto de entregarse, de morir. Pero después viene un ángel, lo despierta, le dice, Elías, levántate, toma y come. Y cuando voltea la cabeza ve que hay un pan fresco cocido en una piedra caliente. Y hay también un ¿cómo se llama? Un canasto de agua, un jarro, ¿sí? Un jarro de agua. Para nosotros, ese jarro de agua es la palabra de Dios. Eso es el jarro de agua, ¿verdad? Y el pan cocido en la piedra es el pan cocido en la piedra del altar. Ahorita vamos a saborear ese pan cocido en la piedra del altar. Elías come, bebe y vuelve a acostarse. Y el ángel viene. El ángel representa a la Santa Iglesia, que nos despierta, que intenta de despertarnos, que les dice, levántense, coman, tomen y coman, aliméntense, ¿verdad? Y vuelve a comer. Entonces el ángel le dice, tienes que seguir, tienes que caminar. El camino es muy largo. Y realmente era un camino de 40 días y 40 noches. Una subida al monte Horeb, monte del Señor. Ahí llega Elías con esa fuerza de ese alimento, con la fuerza de ese pan, de esa agua. Alcanza esa montaña santa de la presencia del Señor, donde se encontrará con el Señor. Todo eso ya, como estoy mencionando, todo eso es la imagen de nosotros mismos, esa historia de Elías. Como dije, nosotros también a veces cansados y desanimados, desesperados, ¿verdad? Señor, no puedo más. Y nos despierta la Santa Iglesia. Pero nos acostamos en esa sombra, nos sumergimos en esa muerte. Y de esta sombra o de esta muerte habló la segunda lectura, cuando decía, destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maldicencia y toda clase de maldad. Esas cosas, todas juntas, forman esa sombra, forman ese sueño de la muerte, en el cual muchas veces nos acostamos por la desesperación, por la tristeza, por el agobio, por esa lucha, nos sumergimos a esta sombra de aspereza, de ira, de indignación,
de insultos, de maldicencia y de toda clase de maldad. Ese es el sueño. El sueño es hermano de la muerte, ¿verdad? Ese sueño nos cierra los ojos, nos sumerge en la oscuridad de esta noche. Y de esta noche quiere despertarnos el ángel del Señor hoy, para que nos levantemos esta noche. Y para que comamos ese pan de la Eucaristía, cocido en la piedra del altar, cocido en el fuego del Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre, ¿verdad? Así rezará el sacerdote. Así será el cocido ese pan que tiene esa fuerza de Dios, ese poder de Dios, para que podamos continuar esa huida de Jezabel, de Satanás, de su venganza, de esa amenaza que juró Él contra nosotros. Ese pan nos da la fuerza para escalar esa montaña santa, la montaña de eternidad, la montaña de santidad, en presencia de Dios. El camino es largo, es de toda la vida, Así que esa historia de Elías nos indica esos tres pasos, esas tres actitudes. Primero, levántate, despierta de este sueño, de esa pesadilla de ira, de indignación, de insultos, de maldicencia, de aspereza. Despierta de esa pesadilla, levántate, es el primer paso. El segundo paso, toma y come y bebe jarro de agua, la fuente de palabra de Dios y el pan cocido en la Eucaristía. Aliméntate con eso, bebe la palabra y come de la Eucaristía. Y el tercer paso, camina, escala la montaña santa, escálala. El camino es difícil, es largo, pero ese alimento te dará el poder y la fuerza para alcanzarlo. Escalar quiere decir ser buenos y comprensivos y perdonándose unos a los otros y amar como Cristo nos amó, continuaba San Pablo en la segunda lectura. Eso es escalar esa montaña santa, de esta forma. En el Santo Evangelio, el Señor también nos animó para que tomemos ese alimento que da la vida eterna. Quiere decir que nos lleva hacia la montaña santa, hacia la eternidad. Es el pan bajado del cielo, decía el Señor. Es mi carne para que el mundo tenga vida. La carne del Señor, que tiene que sustituir nuestra carne cancerosa. Pues cuando me cortaron el nariz por la cáncer que tengo, me quitaron esa parte de nariz y me tomaron la carne de para atrás aquí del cuello y la pegaron aquí en la nariz. Intentaban como les dije otro día, intentaban de hacer mi nariz un poco parecida a la del Michael Jackson, pero el trabajo no salió bien. Menos mal. Bien.
Pues así tenemos que hacer, porque esas cosas que San Pablo menciona, aspereza, ira, indignación, insultos, maldicencia, maldad, todo eso es cáncer, todo eso es canceroso y hay que cortarlo uno por uno. Y entonces en esa herida cuando cortas eso, lo eliminas, en esa herida tomas la carne de Cristo, la carne del Hijo de Dios, para sustituir esa carne cancerosa. Nuestra vida entera, podríamos decir, es una cirugía plástica, toda la vida nuestra, una cirugía plástica, porque estamos estirpando, arrancando lo canceroso de nuestra carne y sustituyéndola con la carne del Hijo de Dios. Todas esas heridas poco a poco, una a una, ¿verdad? Esa cirugía plástica terminará el día de la resurrección, cuando resucitaremos ya con una carne del Hijo de Dios, una carne gloriosa, semejante al Hijo de Dios, porque la hemos incorporado, ¿verdad? Porque con ella hemos sustituido la carne nuestra cancerosa durante esos días de la cirugía de nuestra vida. Eso tenemos que hacer, pues. Claro, si no sucede esto, ese cáncer de aspereza, de ira, de indignación, de insultos, de maldicencia, ese cáncer comienza a extenderse en nuestra boca, en nuestros sesos, en nuestro corazón, nuestra sangre, se extiende en todos los miembros, toda la carne se vuelve un cáncer. Y el día de resurrección también nos advierte la Escritura, ese individuo resucitará para el horror eterno, porque resucitará con una deformación horrorosa, que ese cáncer de la maldad deformó su carne terriblemente. Y mientras dure esta vida eso no es visible, pero será visible, ¿verdad? Pues de eso se trata de hacer permitir y cooperar con esa cirugía de Dios, ¿verdad? Y realmente cuando uno quiere terminar con ese cáncer poco a poco, con la ira, por ejemplo, o con los insultos, ¿verdad? Pues hay que tener un dominio propio grande, un dominio propio. Tiene que haber una herida, y herida supone sufrimiento, supone dolor, supone un sangramiento, ¿verdad? Herida. Pues todo eso quiere decir que se necesita una determinación pero muy grande para extirpar esa indignación, esa ira, esos insultos, esa maldicencia, esos gritos, ¿verdad? Esas ofensas, para terminar con eso. Una determinación muy grande, un dominio propio muy grande, y esa herida que uno sufre por quedarse quieto, por no responder, por aguantar, y viene con esta herida abierta, con esa herida sangrando, para tomar la carne del Hijo de Dios y poner a esa herida. Entonces, en vez de esa ira, de esos insultos, crece la carne del Hijo de Dios, que es bondad, comprensión, perdón, que es ese amor semejante a Cristo, que ya no es mi carne cancerosa, ya es la carne del Hijo de Dios, ¿verdad? Y otro consejo, otro ejemplo de escalar esa montaña santa, pues pero casi siempre, porque supongo, ya sé también de mi propia experiencia que esa cáncer es tan abundante en nuestra vida diaria, ¿verdad? Tan abundante, esa ira, esa indignación, esos insultos, esas maldicencias,
Todo eso abunda tanto en nuestra vida diaria, en nuestras casas, nuestras familias, en el trabajo. Eso abunda. Entonces, uno puede decir, pero entonces, ¿cómo yo puedo escalar esa montaña santa? ¿Cómo yo puedo crecer en esa santidad si yo vivo en un ambiente precisamente así? Un ambiente de ira, de indignación, de insultos, de gritos, de ofensas, de abusos. Eso es mi ambiente. Ahí vivo yo. ¿Cómo yo puedo escalar? Pues, si vives en ese ambiente, te diré que es un ambiente ideal para escalar. Ideal. No puede haber un ambiente mejor que un ambiente así. Porque las virtudes pueden crecer solamente en un ambiente así. Solamente en un ambiente de gritos puedes crecer en la virtud de la humildad, del silencio. Solamente en ambientes de gritos y de ofensas puedes hacerte humilde. Si no, la virtud de humildad no puede crecer de otra forma. No puede crecer de otra forma. Solamente en un ambiente de indignación, de insultos, de maldicencias, de abusos, puedes crecer en la virtud de compasión, puedes crecer en el perdón, puedes crecer en la comprensión, en la misericordia, solamente en esos ambientes. Es un ambiente muy favorable para que la virtud crezca, para que la virtud pase la prueba. No hay otra forma para que la virtud pueda crecer, no hay otra forma para escalar la montaña. Es como un hombre de las montañas que escala las montañas, nunca se preocupa que hay piedras, o que hay un abismo aquí, un abismo allá, o que hay mucho frío. Nunca se preocupa por eso, al contrario, aprovecha las piedras para subir y los abismos para amarrarse más a la montaña. Y el frío lo anima para seguir subiendo. Pues, todo eso, lo que parece a uno desfavorable, totalmente desfavorable, es provechoso para subir la montaña. Pues, si acaso viven en un ambiente así, pues ánimo, un ambiente propicio, no hay mejor para ser santo, para crecer en la santidad, que este ambiente, no hay mejor. Aprovechenlo, permitan para que la virtud crezca, subiendo a ese cero, ese monte Horeb, monte del Señor. Bien, pues 3 pasos, 3 actitudes. Levántate, despierta, ese sueño de la sombra, esa pesadilla. Toma y come. Ese alimento te dará fuerza. Y el tercero, camina, porque el camino es largo.